Sin más, tenía ganas de locura y de poco hablar. Quería firmar, de nuevo arrollar. Y yo le dije, eres polvo, ternura. Yo utilizo a Brune Romeo para contar lo que en mi día a día yo no hablaría con otras personas. También es como una manera de quejarme de todo lo que he ido viviendo a lo largo de mi vida. Estoy haciendo el trabajo de intentar componer con más personas. Necesito estar solo, darle muchas vueltas a todo lo que escribo. A lo mejor estoy haciendo algo totalmente aleatorio y nace de mí una melodía. Otras veces busco beats en internet y talareo por encima. ¿Dónde están los amigos por los que yo firmaba? ¿Dónde están esos ligas que aportaron nada? ¿Dónde están esos libros? Voy mucho por inspiraciones. No me levanto un día y estoy muy inspirado y compongo una canción completa, y otros días me puedo tirar a lo mejor una semana centrado en una canción y que no me salga nada porque no estoy inspirado en la canción. Si no voy predispuesto a que tengo que hacer una canción, me sale mejor que si sé que tengo que terminar una canción. Ay, no aguanto todo esto, has visto tu cuerpo otra vez, baby. Ya no lo aguanto, he perdido el Cristo, que hoy es puro sexo. Ya no está mal visto, quiero que acabe y no aguanto tu vista. Cada canción es una hija mía y tiene que tener una letra y una melodía perfecta. Yo de pequeño no sabía que quería ser cantante. Me sentía muy oveja negra en mi familia. Empecé a ver los típicos vídeos musicales, a ver videoclips y me empecé a como interesar por esas divas del pop. En mi casa tenía un espejo grandísimo. En mis tiempos libres y cuando no había nadie en mi casa me ponía a bailar e a intentar imitar a esas divas. Me estoy dando cuenta de que ella estaba proyectando que quería hacer lo mismo que ellas en el escenario. Pues en esta foto hay un niño muy pequeñino, 8 años, no sé qué edad podría tener. Yo creo que aquí estoy haciendo la comunión. Me sentía que no tenía mi sitio. En esta época no me veía guapo, me costaba un poco ser feliz. Los veranos los pasaba muy mal. Fue una infancia, la recuerdo como muy solitaria, porque mis padres trabajaban en las ovejas, solo venían a lo mejor para comer. Yo me pasaba toda la mañana solo y toda la tarde solo. Para mí cantar, todo lo demás no era arte porque no me lo habían enseñado. Ya que vivía en un pueblo muy pequeño, siempre que bailaba o cantaba tenía que ser cuando no estuviese nadie en casa. Yo me ponía a cantar y me escuchaba mi hermano y me venía y me decía: ¿para qué cantas si lo haces mal? En mi familia lo que es el arte nunca se ha tomado como en serio, y durante toda la ESO yo ya eliminé de mi cabeza el que yo me pudiese dedicar a ser artista. Pues aquí estoy yo en un 40 aniversario del edificio de Warner. Este Bruno estaba muy feliz. Pues esto fue un cambio muy heavy, porque en vez de yo estar haciendo las canciones en casa, yo ya podía ir a Warner, ir al estudio allí, estar con productores y sentir que lo que estaba haciendo era todo mucho más profesional. Dime para qué vienes otra vez, dime para qué, ahora que estoy bien. Aquí estoy yo con Lucky y con Manet, que son los dos productores con los que estoy trabajando actualmente. Una persona que falta aquí es mi pareja, Álvaro, que también forma parte de este proyecto, aunque no aparezca en la foto. Esta foto me hace muy feliz. Estoy empezando a crear mi propia familia dentro del mundo de la música, que es algo que siempre he hecho en falta. Para mí, darme cuenta de que formaba parte de la comunidad queer, o sea, yo desde pequeñito yo sabía que había algo diferente en mí. Lo que sí me acuerdo es cómo reaccionaron mis padres, que se lo tomaron fatal. Con él, estos temas, pues todo lo que es mío relacionado con el ser gay, para él es como un tema tabú. Reconozco que he tenido homofobia creada por la situación que he vivido durante toda mi vida. Me han enseñado a tener homofobia. Siento que mi proyecto es algo diferente y me gusta que lo sea porque siento que con esto me puedo diferenciar del resto de artistas y siento que estoy dando voz a un colectivo que ha estado muy callado. Lentamente, diferente, que se enteren.
lo que van a odiar. Pero sí que es verdad que no está muy bien visto todavía. Los altos cargos de todos los sitios siguen siendo hombres heteros. Claro, no quieren ni ver a una persona queer. De todo el tema de pistas, de festivales y que tomen en serio tu música. El Tinder de la Capital es una canción que es de las primeras que escribí. Esta fue la primera canción que entró en lista. La primera lista de Spotify en la que entró fue la de Fantasía, pues ya fue subiendo. Y de un día para otro entró en el top viral de 15 países. Y ahí ya fue cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Estoy con Álvaro, mi pareja, y le digo: oye Álvaro, me ha mencionado un club de fans de Cristina Pedroche. Me dice: no, es un club de fans. Cristina Pedroche que está bailando tu canción. Porque yo no voy a parar, yo voy a seguir contando mis historias. Pues me siento muy afortunado porque ya sé que soy referente para muchas personitas. Porque yo todos los días recibo un mensaje que gracias a mí han superado X pérdida, que cuando voy a sacar otra canción que hable sobre el romance que están viviendo ellos. Incluso hay un chico que me dice: ahora ya estoy enamorado, Bruno, no me hagas ninguna canción que sea de desamor, por favor. Entonces para mí eso ya me hace ser un referente y me hace que cuando yo me pongo a escribir una canción ya voy pensando en cuál es mi público y qué es lo que yo les quiero dar. Es que como yo tengo tan claro, tío, a lo que me quiero dedicar es la música. Sé que tengo mis días de bajones y de subidones, pero que siempre voy a estar intentándolo.